Muchas bendiciones, qué gusto poder saludarles en esta maravillosa hora del día. Quisiera compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor, tomando como referencia el capítulo 43 del libro de Isaías, desde el verso 16 hasta el 21. Yo le he puesto a este pensamiento: he aquí, yo hago cosa nueva, y pronto saldrá a la luz. He aquí yo hago cosa nueva, y pronto saldrá a la luz. En el capítulo 43, desde el verso 16 hasta el 21, leemos de la siguiente manera: Así dice Jehová, el que abre camino en el mar, y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, que es mi pensamiento, y pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, dice el Señor, mis alabanzas publicará. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame compartir algunos aspectos a manera de introducción antes de poder establecer unas cuatro características, unos cuatro puntos principales de mi pensamiento. El profeta Isaías le está hablando a un pueblo que está siendo cautivo, está en cautividad en Babilonia. Es obvio que en un contexto de esclavitud no es fácil pensar más allá de las circunstancias que rodean un tiempo de esclavitud. En nuestra parte occidental, la terminología esclavitud no es algo con lo que podemos familiarizarnos, gracias a Dios. Por ende, mis amados, cuando el pueblo de Israel está recibiendo esta palabra a través del profeta, es todo un contraste en su capacidad analítico, intelectual, obviamente por las circunstancias que ellos están viviendo. Por ende, habían dos posibles obstáculos que iba a cegarles a ellos su fe en Dios, su dependencia en Dios. Uno era su corta o su poca y casi nula memoria histórica, cosa que nos puede acontecer a cualquiera de nosotros en medio de la prueba. Muchas veces los tiempos de aflicción, los tiempos de prueba y de adversidad nos hace tener una memoria histórica muy tenue, muy débil, muy corta. De tal manera que perdemos de vista en el proceso cómo Dios se ha manifestado de muchas y variadas formas extraordinarias en las que nos ha permitido ver sus maravillas. Y también un segundo aspecto que posiblemente se convertía en un obstáculo para Israel era el temor a la realidad que estaban viviendo. Había un temor, obviamente, a las condiciones de cautividad a las que ellos se encuentran y están experimentando. Cuando yo hablo del tema de memoria, tengo que referirme inmediatamente a lo que acontece en Éxodo capítulo 13, versos 21 en adelante, donde hay una serie de acontecimientos en torno a la libertad de Israel que, sin lugar a dudas, nos muestra no solamente el texto sagrado, sino la historia misma, cómo el Señor con mano fuerte, con mano poderosa, con mano prodigiosa, llevó a Israel a un periodo de libertad, a un tiempo de bonanza, a un tiempo de extraordinarias manifestaciones, después de haberlo sacado del tiempo de esclavitud. Y esa memoria, muchos la habían perdido. Por ejemplo, fueron guardados por la columna de nube y la columna de fuego. Fueron testigos oculares
de esa manifestación asombrosa de la cobertura y la protección de Dios. Pero en el tiempo de aflicción habían perdido esa memoria histórica. También Dios les da la orden de salir de Egipto y acampar junto al mar. La opresión que el enemigo les proveyó, con la cual fueron sitiados, es cierto que los puso en un apremio bastante considerable. Poder estar visualizando entre el ejército enemigo y el mar, pareciera no haber una salida, pareciera no haber una alternativa de victoria en medio de esta oposición. Como si fuera poco, alrededor de 600 carros escogidos, que eran los carros que habían sido dispuestos contra Israel, carros llenos de capitanes, con toda una caballería, ya elaborada, juntamente con el ejército. Obviamente ante este escenario, el pueblo se sintió paralizado y debilitado ante semejante amenaza. Aquí hay algunos aspectos que menciono, de los cuales podemos rescatar unos 3 mensajes. En el verso 13 y 15, precisamente del capítulo 13 que les acabo de mencionar de Éxodo, el Señor les motiva a mantener una postura de firmeza en medio de la aflicción. Lo primero es que el Señor los invita a no tener temor, porque precisamente el temor, mis amados, es uno de los elementos emocionales que más le llegan al ser humano cuando se encuentra ante las dificultades y adversidades de la vida. Y el temor siempre paraliza y siempre debilita, y por ende obstruye el avance y el desarrollo. ¿Cuál es el mensaje entonces? Número 1, decisiones. No teman. Fue el mensaje que el Señor le dio a su pueblo. No temáis. Segunda determinación, estén firmes. Vean la salvación de Jehová. Lo segundo es la protección. El Señor les dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En primer lugar, reitero, fue el mensaje de la palabra. No teman. El segundo es, hay protección de Dios para su pueblo amado. Por lo tanto, confíen en que Dios peleará por vosotros y que vosotros debéis de estar tranquilos. Y lo tercero era una acción de fe. El Señor les dijo, marchen. Pareciera ilógica una invitación a marchar cuando lo que está al frente son las paredes del mar, donde no hay humanamente, racionalmente, lógicamente, una verdadera invitación a hacer algo sensato. Marchar, pero era un acto de fe. Y Dios, dice la palabra, que de una forma extraordinaria manifiesta su poder y manifiesta su gloria, de tal manera que las fuerzas del mal fueron trastornadas por el poder de la mano bendita del Señor. ¿Qué nos encontramos en el texto de Isaías entonces? Por eso yo le he puesto este pensamiento, he aquí yo hago cosa nueva y pronto saldrá a la luz. Nos hemos acostumbrado tanto, hermanos, a mirar las cosas con tanta naturalidad que muchas de las experiencias espirituales de fe las hemos trasladado a un mero formalismo y a un mero costumbrismo. Y hemos perdido muchas veces la esencia del poder sobrenatural de Dios y cómo Dios de forma constante, continua, siempre está haciendo cosas nuevas en torno al desarrollo y al avance de la iglesia, de su pueblo y de sus hijos donde éstos se encuentren. Nunca hemos estado y nunca estaremos exentos de la adversidad. El Señor dice en su palabra que en el mundo tendremos aflicción. El Señor dice en su palabra que el que quiera vivir piadosamente va a padecer. El Señor nos dice en su palabra, mis amados, que son muchas las aflicciones del justo.
Quiere decir de que dentro del presupuesto del avance, desarrollo e historia de la iglesia, de Israel obviamente y de la iglesia, el presupuesto siempre ha contemplado los momentos de dificultad, de adversidad, de oposición, de peligro, mi amado, y muchas veces de momentos adversos. Cuando estas cosas vienen a nuestro alrededor, tenemos entonces que refrescar nuestra memoria y poder entender cómo el Señor con mano poderosa siempre se ha manifestado a favor de su pueblo, y traerlo a esos momentos de aflicción y refrescar nuevamente nuestra retina espiritual, nuestra retina de fe, para tomar fuerzas en medio de la debilidad, en medio de la aflicción. Y lo primero que me encuentro, mis amados, en esta lectura es precisamente las promesas del Señor. El texto dice: así dice Jehová, que Él es el que abre camino en el mar y senda en las aguas que están con ímpetu golpeando nuestras vidas. Esto es lo primero que necesitamos refrescar, hermanos, es las promesas del Señor que son fieles y verdaderas. ¿Qué está escrito? ¿Qué hemos oído? ¿Qué hemos atesorado? ¿Qué hemos aprendido en el camino? Porque ya Dios nos ha hablado. Dentro de las promesas, el Señor nos dice que Él abrirá camino. Eso significa, mi amado, que por más que arrecie la batalla, mi amado, hay esperanza y liberación para el pueblo de Dios. Él ha prometido que en medio del ímpetu de las adversidades de la vida, mi amado, Él va a abrir sendas, o sea, caminos. La Biblia nos dice, mi amado, que es cierto que vendrán momentos de prueba y de dificultad, pero la Biblia dice que de todas ellas nos librará el Señor. La palabra nos dice que juntamente con la prueba, Dios nos dará la salida. ¿Qué es lo que Dios hará? Lo que ya Él ha trazado en su plan y su diseño perfecto. Para eso necesitamos entonces, mi amado, atesorar con fe y convicción las promesas de Dios. Él ha dicho que abrirá camino en los mares de la vida que enfrentamos. El segundo aspecto que quiero hablar es precisamente el señorío y gobierno soberano de Dios aún sobre nuestros enemigos. Estamos rodeados de muchos peligros, estamos rodeados de enemigos sin lugar a dudas, siempre lo hemos estado. Hay una máxima judía que la hemos usado con mucha frecuencia, y esa máxima dice, era una máxima judía: si estás en tiempo de paz, prepárate para la guerra, pero si estás en tiempo de guerra, prepárate para la paz. Israel, por ser precisamente un pueblo nómada que tenía que estarse movilizando de un lugar a otro, sabía que no podía entrar en las tiernas sábanas de esa confianza excesiva. No podía relajarse porque ellos sabían que había muchos peligros a su alrededor. Y esta máxima precisamente tiene que ver con una confianza en el señorío soberano de nuestro Dios sobre nuestros enemigos. Esto lo encontramos del verso 17 al 18. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caerán juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedarán apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Nuestros enemigos tienen límites que ya han sido establecidos por Dios. Mis amados hermanos, ninguno de nosotros pasaremos o experimentaremos circunstancias adversas que estén al margen del control, del dominio y del señorío de nuestro amado Señor Jesucristo. Están sujetos y subordinados a los designios del gran rey. Por eso Él es el que saca carro, caballo, ejército y fuerza. Si Dios permite algo, es porque Él tiene trazado un plan
ya completamente elaborado y prediseñado para cumplir propósitos redentores en medio de sus hijos. Su gran poder obrará a favor nuestro, y nuestros enemigos, como aconteció también en Israel, serán avergonzados. Por eso el texto dice que ellos caerán juntamente para no levantarse, y fenecerán, y como el pábilo serán apagados. ¿Qué nos indica eso, hermanos? Que aunque tengamos adversidades, aflicciones, a un ejército y a un enemigo acampando a nuestro alrededor, el Señor le ha trazado límites aún a ellos. Por lo tanto, mis amados, la confianza en ese señorío de Cristo tiene que producir en nosotros una convicción de tal manera que nos olvidemos, mi amado, de aún los días malos. No debemos traer a memoria, mi amado, los momentos malos, sino las grandes victorias que el Señor ha producido a lo largo de nuestro camino. Un tercer aspecto que encuentro en el texto, versos 19 y 20, es las formas en las que Dios manifiesta sus propósitos y sus planes extraordinarios. El Señor dice: yo hago cosa nueva. Si hay algo que usted y yo tenemos garantizado, es a un Dios creativo. Es un Dios que no ocupa materia prima. Es un Dios que crea sin materia prima. Por eso es el único que está facultado para hacer de lo que no existe lo que usted y yo podemos palpar. Algo glorioso está por manifestarse para los hijos de Dios en cualquier momento. Dios hará fluir todo lo sobrenatural y pronto saldrá a la luz, aunque no lo conocemos. Esto nos invita a una vida de dependencia y confianza en Dios. Todos queremos salir rápido de las pruebas, ¿no es cierto? Todos queremos salir apresurados de las aflicciones. ¿Quién quiere aflicciones? ¿Quién quiere pasar pruebas? Ninguno de nosotros. No es una expectativa que está en nuestra vida. Queremos que todas las cosas caminen en orden. Queremos que todo camine estable. Queremos no tener momentos adversos. Pero la realidad es que esto es parte de la ecuación de vida. Pero el Señor ha prometido abrir nuevos caminos en medio de los desiertos. ¿Cómo hemos comprobado nuestra madurez, por ejemplo? ¿Cómo hemos identificado nuestras capacidades? ¿Cómo hemos descubierto nuestros dones muchas veces? El ministerio. ¿Cómo hemos descubierto en el camino nuestras capacidades de liderazgo? ¿Cómo hemos podido desarrollar destrezas en los momentos de mayor aflicción? ¿No es cierto que precisamente también los desiertos han sido una escuela y una plataforma de crecimiento, de avance y de desarrollo? ¿Cuántos hemos tenido que hacer reingenierías en nuestra vida? ¿Cuántos hemos tenido que reinventarnos en los momentos de adversidad? ¿Cuántos de nosotros, cuando alguna fuente se ha secado, esto nos ha movido a usar la creatividad, la fe, la confianza, el dinamismo espiritual, inclusive ya no solamente para depender de una fuente, sino tener 2, 3 o más fuentes, mi amado hermano? Bueno, también los momentos de adversidad nos muestran esa manifestación de los propósitos y planes de Dios. Todo a nuestro alrededor honrará y alabará el nombre de Dios por lo que sucederá. El Señor dice que aún las fieras, los chacales y los pollos, mi amado, que en una zona árida, seca, desértica, todos estos animales no eran frecuentados. Pero de un pronto a otro empezaron a salir. ¿Por qué? Porque empezó a surgir agua, empezaron a haber brotes de fuentes de agua y por ende empezó a haber también vida silvestre, vida animal. Mis amados hermanos, cuidado amoroso de Dios, tierno e incondicional, siempre vendrá a nosotros. Eso es lo que representa también las aguas y los ríos. Como el Señor, mi amado, tiene cuidado de nosotros. Y Él dice en su palabra que seremos saciados, para que todo aquel que tenga sed venga a Él y beba. Cada uno de nosotros no escaparemos de los momentos de dificultad y de adversidad. Y el verso 21 con el cual termino mi pensamiento, el Señor dice: este pueblo he creado para mí,
y mis alabanzas publicará. Mis amados, la prueba es parte de nuestra fe. Los momentos de angustia, los momentos de dificultad, es cierto que no los queremos, pero están siempre acompañándonos en el desarrollo de la vida. ¿Cuál es la invitación de la palabra? En primer lugar, a no tener una corta memoria histórica. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios operando de forma sobrenatural? Por lo tanto, eso debe ser una garantía, una confianza y una seguridad de que Dios seguirá abriendo ríos en medio del desierto. Que Dios seguirá abriendo fuentes en medio de las tempestades, en medio de la adversidad que venga a nuestras vidas. El Señor nos dice en su palabra: he aquí, yo hago cosa nueva, y pronto saldrá la luz. Confiemos, somos el pueblo que Dios ha creado para que sus alabanzas publiquemos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios fortalezca tu fe, que Dios fortalezca tu alma. Y si estás atravesando un momento de dificultad y de adversidad, no olvides que el Dios que te sacó ayer de la prueba es el Dios que te sacará hoy, es el Dios que te sacará mañana. Que Dios te bendiga. Un abrazo del pastor Gerardo León. Bendiciones.